no se responsabiliza por los mismos. Este es el espacio de entrevistas con Liz Valareso. WQ Digital. Lo ves, lo escuchas. Y a esta hora quiero darle la bienvenida a este espacio al doctor Ismael Quintana, que ya está con nosotros para analizar esta suspensión por 150 días a la vicepresidenta Verónica Abad. Gracias por estar con nosotros, doctor. Buenos días. Hola, Liz, buenos días. Un abrazo para usted a la distancia y también para Luis Antonio. Por supuesto, también para la audiencia de WQ Radio. Gracias, uno también para usted. Y quiero empezar pidiéndole de manera general su opinión sobre esta resolución del Ministerio de Trabajo, esta suspensión por 150 días a la vicepresidenta, pues amparada en lo que dice la LOCEP, ha dicho la ministra de Trabajo, debido a que ella, si bien fue elegida por votación popular, dice la ministra Ivonne Núñez, es una servidora pública, no de carrera, pero sí funcionaria pública. A ver, yo creo que ese es un elegante juego de palabras de la ministra Núñez, a quien yo le guardo una consideración especial. Me parece que como jueza, y esto debo decirlo porque me parece que como jueza de la Corte Provincial del Guayas fue una de las juezas serias, pero en esta ocasión yo debo discrepar con los señalamientos que ella ha hecho. Efectivamente, la Constitución 2008 eliminó esta diferenciación que sí se hacía hasta la Constitución del 98, donde usted, Liz, podía separar los servidores públicos que pertenecían, digamos, a la carrera administrativa de los dignatarios públicos electos por voto popular. Había, digamos, esta separación conceptual. La Constitución 2008, en su artículo 229, 230 y subsiguientes, mete en el mismo saco a todos y dice que servidor público es toda persona que bajo cualquier título, rango o denominación, es decir, sin importar su origen, tiene una relación de carácter laboral, tiene un vínculo a través del cual le presta sus servicios al Estado. Eso es cierto. Es decir, al día de hoy no hay esta separación. Ahora, en el caso de la potestad disciplinaria, que el Ministerio del Trabajo es el que puede ejercer cuando un funcionario público, de modo general, comete una infracción tipificada como tal en la Ley Orgánica del Servicio Público, usted sí tiene unas limitaciones. Entonces yo ahí es donde discrepo con la ministra del Trabajo, porque me parece que se le está cayendo el artículo 83 de la misma Ley Orgánica del Servicio Público, que expresamente excluye a los funcionarios públicos electos por voto popular de la carrera administrativa. Y al estar excluidos de la carrera administrativa es jurídicamente insostenible que usted instaure en contra de un funcionario de este tipo, de este rango, un sumario administrativo que está destinado exclusivamente en este país y en otros, solamente para sancionar funcionarios que pertenecen a la carrera administrativa. Solo, perdón que me extienda en esto, Liz, brevemente. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Lo que pasa es que hábilmente los primeros días de septiembre, y lo digo entre comillas hábilmente, se modificó el acuerdo ministerial. Parece que es el 145, 167, no me acuerdo el número exacto, pero la ministra Núñez lo que hizo fue modificar el acuerdo ministerial para ampliar el espectro de servidores públicos que podían ser sumariados administrativamente. Lo que hasta septiembre era muy claro, en el sentido de que solo cabía sumariar funcionarios de carrera administrativa, hoy se amplió también, se agregó un capítulo donde se dijo, también podemos sumariar administrativamente servidores públicos que no pertenecen a la carrera administrativa. Entonces, con esta norma direccionada, y lo vamos a decir con nombre y apellido, más allá de los afectos o desafectos que podamos tener respecto de la señora Verónica Abad, es una norma que se reformó con un claro direccionamiento hacia ella, y sobre la base de eso es lo que se abre este sumario administrativo que desemboca en esta inconstitucional suspensión que en realidad encubre una cesación en funciones contra Verónica Abad. Pero viéndolo así, doctor, desde este análisis, quiere decir que esto ha sido con premeditación, un plan completamente estructurado hasta llegar a desembocar en esta destitución que dan los tiempos precisamente para que ella no asuma la presidencia mientras el presidente Daniel Noboa esté en campaña. Efectivamente, porque si usted ve
Incluso la suspensión que se aplica es una suspensión que no existe en cuestión del tiempo o en razón del tiempo. No existe ni en la ley ni en el reglamento a la ley del servicio público. Es más, el artículo 87 del reglamento a la LOCEP establece claramente que cuando la infracción amerita una suspensión del servidor público, esta no puede exceder de los 30 días. Yo no sé de dónde se le hizo ver a la directora de sumarios administrativos del Ministerio del Trabajo que podía inventarse una infracción, perdón, una sanción frente a esta infracción. No existe en la ley esto de los 150 días. Entonces, claro, yo coincido con su duda. En realidad a mí me parece que ya es en esto un hecho incontrovertible. Aquí había un plan, y es un plan que no tiene sustento jurídico, que probablemente puede tener una explicación política. Evidentemente no hay buena relación entre ambos mandatarios. Esto no se pudo resolver como en una democracia se debería resolver y entre dos personas adultas y maduras, que es sentándose a conversar, zanjar cualquier disputa de orden personal sin mal utilizar la institucionalidad del Estado para satisfacer un interés político, porque evidentemente detrás de esto hay un plan. ¿Cuál es el plan? Esquivar la sucesión presidencial. Y por eso es que muchos, yo le diría, todos los colegas constitucionalistas que han hecho opinión en estos días sobre esto, digamos que por vez primera, yo me reía la otra noche, un paréntesis, porque leía un tuit de alguna persona por ahí que decía, bueno, creo que Daniel Noboa ha logrado algo y ha logrado ponernos de acuerdo a los constitucionalistas por primera vez en alguna situación, y ha sido en torno al caso de Verónica Abad. Entonces, por supuesto hay un plan. Entonces, porque, vea, esto se hizo tan mal, Liz, que ni siquiera se aplicó la sanción que correspondía. ¿Sí? Perdón, lo voy a decir en palabras muy duras, pues que ni siquiera hubo los pantalones para aplicar la sanción que, según la ley que ellos dicen que se le aplica a Verónica Abad, debía aplicarse, porque si usted lee el artículo 48 de la LOCEP, las infracciones muy graves, entre las cuales está el supuesto abandono injustificado del puesto de trabajo, no se sanciona con suspensión, se sanciona con destitución. Acá no se hace eso. Se inventa una suspensión de 150 días que curiosamente coincide con una eventual segunda vuelta electoral, abril, porque en mayo el gobierno de Noboa se termina, ¿no es cierto? Básicamente para evitar que Verónica Abad asuma la presidencia como manda la Constitución en el evento que el señor Noboa, el presidente Noboa, entendiera que él tiene que acogerse a una licencia sin sueldo en la época de campaña electoral. Entonces, esto es irregular por donde se lo mire. Y hablemos de la jerarquía que tiene la Constitución frente a la LOCEP también, doctor. A ver, ahí hay una cuestión muy clara, ¿no? Más allá de un tema de jerarquías, es también un asunto competencial. Pero por supuesto, es decir, en este caso no hay ninguna duda de que la ley de servicio público, su reglamento y mucho más el acuerdo ministerial que fue reformado exclusivamente para esta finalidad, están por debajo de la Constitución. ¿Y por qué decimos esto? Porque la señora Abad, nos caiga bien o nos caiga pésimo, tiene el mismo origen democrático que Daniel Noboa, es decir, fueron electos en urnas. A ver, si aquí alguien se equivocó al momento de seleccionar su compañera de fórmula, no es Luis Antonio Ruiz, no es Liz Valareso, no soy yo, ni es la gente que nos está escuchando. Por supuesto, la gente que votó por ese binomio lo eligió, pero quien lo puso en la papeleta se llama Daniel Noboa. Entonces, lo que pasa es que acá no nos estamos haciendo cargo de las malas decisiones que hemos tomado, ¿ya? La señora Abad es un error de Daniel Noboa, pero resulta que el país es el que tiene que pagar las consecuencias de ese error y eso es lo que se debe condenar, ¿cierto? La señora Abad entonces es una funcionaria electa por voto popular. ¿Por qué digo esto? Porque al ser vicepresidente de la República, las condiciones, los procedimientos y los órganos competentes para hacer cesar en funciones a un vicepresidente de la República están establecidos en el artículo 145 de la Constitución. Una revocatoria del mandato, una declaratoria de incapacidad físico-mental, la terminación del periodo, la renuncia, un juicio político y, por supuesto, por ejemplo, un abandono del cargo. Y ahí me quiero detener, porque entonces el competente para declarar el abandono del cargo de un presidente o de un vicepresidente no es un ministro de Estado. Pero es que yo no sé
¿quién le malaconsejó esto al presidente de la República? ¿Qué es lo que hemos dicho? Es que el presidente está totalmente falto de luz jurídica. Es que en este país no solo que no hay energía eléctrica, es que no hay luz jurídica en el gobierno. No hay un asesor jurídico que le diga al presidente, esto no se puede hacer. Porque, perdón, un secretario general jurídico que medio valga la pena, le va a poder decir al presidente, aunque eso le cueste el cargo, aunque eso le cueste el puesto, la obligación de un secretario jurídico es decirle, presidente, aquí hay unos límites que hay que observar. Esto se puede hacer y hay cosas que no se pueden hacer. Ahora, otra cosa es que los presidentes escuchen la opinión de los asesores. Claro. Si aquí está pasando las dos cosas, no tengo asesores y por lo tanto lo que me dicen no me sirve, o tengo asesores medianamente potables, pero yo soy un necio y no escucho lo que me están diciendo. No sabemos lo que está pasando. Entonces, el abandono del cargo es una institución, es una figura, es una causal que solamente puede ser aplicada por la Asamblea Nacional, no por la ministra Núñez, y previo un dictamen de comprobación por parte de la Corte Constitucional. Entonces, por esa razón, yo sí saludo la resolución de ayer en la noche, más allá de la nula, digamos, validez jurídica que tiene o efecto jurídico que tiene la resolución del Parlamento, pero de haber sí emitido un pronunciamiento en el sentido de rechazar el sobrepasamiento de estas normas constitucionales. Bueno, pero la Asamblea, si bien este rechazo, este pronunciamiento no tiene una validez jurídica, como usted dice, lo que sí van a hacer, seguramente, es iniciar este proceso de fiscalización contra la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Y de esa manera, pues, materializar ese rechazo que obtuvo 86 votos el día de ayer. Sí, yo creo que hay dos cosas importantes que se van a desprender de esta resolución, que, como le digo, bueno, tiene un simbolismo político importante, a la larga son prácticamente 90 votos que le están diciendo al presidente, usted se ha pasado por las galletas la Constitución, y eso no está bien, pero hay dos cosas, usted ha anunciado una, fiscalización. La Asamblea puede llamar a un procedimiento documental a la directora de sumarios administrativos del Ministerio del Trabajo, y no solo que puede, sino que debería requerirle las explicaciones del caso a esta funcionaria. Y luego, cuando no, un juicio político en contra de la ministra Núñez. Me parece que aquí hay evidente responsabilidad política de esta funcionaria y creo que hay razón suficiente para su censura y destitución. Pero luego, lo que se resuelve ayer, en el último punto de esta, valga la redundancia, de esta resolución, es el envío o la presentación de una acción de interpretación constitucional que irá a la Corte. Ahora, me parece que es una buena alternativa, más allá de que las cosas me parece que están bastante claras en la Constitución, pero de algún modo se requiere que la Corte tenga, digamos, algún mecanismo que se haya activado, porque la Corte no obra como muchos creen, porque claro, aquí pasa un problema político y dicen, pero que la Corte resuelva. No, la Corte no tiene facultades oficiosas. La Corte se pronuncia a través de sentencias y dictámenes previo requerimiento de parte. Entonces, la Asamblea hace muy bien en resolver la presentación de esta acción de interpretación. Ahora, veremos qué se le va a preguntar a la Corte o qué se le va a pedir interpretar a la Corte. Porque si yo hago mal la demanda de interpretación constitucional, pues el resultado, la respuesta a la Corte probablemente no va a ser el que la Asamblea y el país necesitan. Ahora, pero también se pudiera configurar una arrogación de funciones por parte de la ministra Ivonne Núñez. A ver, yo creo que ahí hay desviación de poder más que arrogación de funciones, ¿no? La ministra del Trabajo hoy dirá que tiene un acuerdo ministerial que le ampara a abrir el sumario administrativo contra funcionarios que no pertenecen a la carrera administrativa. Entonces, yo no sé si ahí hay la asunción o la arrogación de una función, porque la ministra Núñez no le ha iniciado un juicio político, no le ha iniciado un procedimiento documental. Sí hay, me parece, un conflicto de competencia, más bien lo veo por ahí, entre la Asamblea Nacional, que es la competente para fiscalizar a la vicepresidenta de la República, y lo que ha hecho la ministra Núñez. Yo, francamente, en esto no creo que da para iniciar una acción penal contra la ministra del Trabajo, pero bueno, yo sencillamente hago derecho constitucional, no estoy en el Olimpo de los dioses del derecho penal como tiene una opinión válida al respecto, pero desde mi opinión y mi muy poco conocimiento en materia penal, le podría decir que a mi juicio ahí no hay una arrogación de funciones, pero sí hay un exceso
un desvío de competencias y un ejercicio abusivo del poder. Y eso se transforma en un acto violatorio de derechos que tendría que ser dejado sin efecto por la vía judicial. Y la vicepresidenta puede recurrir también a organismos internacionales, por ejemplo, la IDH, no sé si la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más bien, pudiera responder en este caso como cuando lo hizo en dos casos concretos, Petro versus Colombia, López versus Venezuela, donde ellos decían que... Se ha anunciado que se va a presentar un pedido de estas famosas medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Veremos si la Comisión Interamericana toma este caso con la urgencia que ha tomado otros. Por ejemplo, incluso en el caso de Ecuador, recuerde usted que se le concedió medida cautelar a Jorge Glass y se lo hizo así, ¿no? Entonces veremos si para la Corte este es un tema de relevancia. A mí me parece que este es un caso que a nivel interamericano debe llamar la atención de Comisión Interamericana y cuando no en su momento de la propia Corte Interamericana. Hay un sinnúmero de estándares, tanto en opiniones consultivas como en sentencias de fondo, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ratificado lo que muchos hemos dicho en estos días, que no se puede separar del cargo irregularmente a un funcionario electo en urnas, salvo que sean los cauces, los procedimientos y los órganos establecidos en la Constitución y respetando el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Así que yo creo que sí, pero hay que decir una cosa también con mucha realidad. Los casos en el sistema interamericano se demoran y se demoran muchos años. Y por eso nuestros políticos hacen lo que se ha hecho en este gobierno respecto de Abad, porque saben que el tema no les va a salpicar inmediatamente a ellos, ¿no? Entonces, cuando esto sea el caso Verónica Abad versus la República del Ecuador a nivel de Corte Interamericana de Derechos Humanos, Liz, usted y yo, si Dios nos da vida y salud, estaremos conversando de esto en unos 8, 10 años y diremos, bueno, aquí está, el Ecuador ha sido condenado ante el sistema interamericano y ¿sabe quiénes vamos a tener que pagar las consecuencias económicas de estas violaciones graves al orden constitucional? Nosotros, con nuestros impuestos, porque nuestros políticos jamás se hacen cargo de este tipo de decisiones, ¿no? Y por eso se obra de esta manera. Entonces, está bien, llevar el caso al sistema interamericano me parece una estrategia buena, pero siempre y cuando se sepa que esto es un asunto de muy largo litigio, ¿no? Esto no es un tema que se va a resolver de la noche a la mañana, por eso entiendo que se ha planteado esta acción de protección que supongo yo en los siguientes días o semanas tendrá que ser resuelta. Que tengamos un juez que obre con independencia, con imparcialidad, eso está por verse, yo lo veo muy difícil, ¿no? Ahora, pero debería analizarse también el hecho de que el presidente, pues, Daniel Noboa haya inmediatamente encargado la vicepresidencia a Saría Moya y ya con funciones específicas incluso otorgadas cuando no existiría total claridad sobre lo que va a pasar con Verónica Abad a propósito de lo que ella ha solicitado, ¿no? Y esto pudiera dar un revés a lo mejor a lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo. Yo creo que ahí hay que separar las cosas, ¿no? Digamos, uno son los cuestionamientos que hemos hecho en estos días a la resolución del Ministerio del Trabajo, este acto administrativo de sanción contra Abad. Y otra cosa es la consecuencia que constitucionalmente se deriva de aquello. Me explico de otra manera. El propio Código Orgánico Administrativo, me parece que es el artículo 220, establece que los actos administrativos se presumen válidos y legítimos. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras no haya una decisión judicial o de un ente administrativo superior, si es que acaso se activa la vía administrativa de impugnación, que revoque el acto, que lo deje sin efecto por violar derechos, por violar el procedimiento, por ser ilegal, el acto se tiene que cumplir. Y al día de hoy podemos pararnos de cabeza, podemos cuestionar lo que queramos de la resolución del Ministerio del Trabajo, pero esa resolución es un acto que se presume por disposición de la ley legítimo. Por si acaso, no es un acto de defensa al tema. Mi posición me parece que en esto está bastante clara, pero sí quiero que se distingan las cosas. Entonces, como el acto se presume por disposición de la ley válido y legítimo, ¿cierto? Se lo tiene que cumplir. Entonces, al día de hoy, la señora Abad está ausente temporalmente del cargo. Esa es la realidad
más allá de que el origen de esa ausencia es fraudulento, es irregular, es arbitrario. ¿Y qué es lo que dispone el artículo 150 de la Constitución? Cuando se produce un caso de ausencia temporal, lo que tiene que hacer el presidente, es una ausencia temporal del vicepresidente, lo que tiene que hacer el presidente es nombrar vía decreto ejecutivo a uno de sus ministros de Estado como un vicepresidente encargado, como un vicepresidente temporal, mientras, digamos, se supera la causa que ha motivado la ausencia temporal del titular de esa entidad. La ausencia temporal puede durar, como le decía al inicio de esta conversación, hasta por un periodo de 3 meses. Superados los 3 meses, esa ausencia temporal se va a transformar en ausencia definitiva y la señora Abad, salvo que haya una decisión judicial en contra del acto del ministerio, perderá el cargo. Por eso es que yo estoy teniendo, esta no es una suspensión, esta es en los hechos una destitución, una cesación irregular. La señora Abad pero dejará de ser vicepresidente de la República porque, pues bueno, salvo que, insisto, encontremos un juez que con valentía tome la decisión que en derecho debe tomar. Si eso no pasa, Abad en febrero se despide del cargo. Pero doctor, eso pasará pese a que hay esa sanción establecida y es el Ministerio del Trabajo el que pone los 150 días. No es que Verónica Abad dejó o se ausentó voluntariamente y no apareció más. Aquí hay un tiempo establecido mediante una sanción que la da, como digo, pues el Ministerio de Trabajo. Sí, es que por eso le digo que la ministra del Trabajo nos ha vendido en estos días unos juegos de palabras, ¿no es cierto? Porque he visto en varios medios donde ella ha dicho, no, la señora Abad no ha perdido su condición de vicepresidente, tanto así que igual va a contar con seguridad de la Casa Militar, ella no está inhabilitada, no tiene sus derechos políticos suspendidos. Sí, se lo dice con cierta habilidad argumentativa, pero por eso le estoy tratando de explicar lo que se ha fraguado. Lo que detrás de este sumario administrativo no es una suspensión, es una cesación disfrazada de suspensión, porque luego de los 3 meses, que será hasta febrero más o menos, ¿cierto? Los primeros días de febrero, ya no, la Constitución ya no va a permitirle a ella estar ausente temporalmente. Cierto es lo que usted me dice, lo que pasa es que ella no es la que se ha querido ausentar. La Constitución define lo que es la ausencia temporal y le dice que es cualquier circunstancia de fuerza mayor o de caso fortuito, es decir, algo que es imposible de resistir, según nuestro Código Civil, es así, que le impide al funcionario desempeñar el cargo, una enfermedad, en este caso una sanción de suspensión, cualquier evento fortuito que le impide al funcionario ejercer su cargo por un periodo de hasta 3 meses. Eso es lo que está pasando ahora. Abad hoy sigue siendo vicepresidente de la República, llamémosle titular, sí, lo es, pero está ausente temporalmente del cargo. Pero luego de los 3 meses, esa ausencia se transforma en definitiva y el presidente de la República tendrá que enviar una terna a la Asamblea Nacional para el nombramiento del reemplazo definitivo de Abad. Ahí está la trampa de la resolución del Ministerio del Trabajo. Por eso es que podemos fácilmente sostener que no es una suspensión. La señora Abad ha sido removida del cargo de manera irregular, pero es que esto es lo insólito. Un funcionario electo por voto popular siendo destituido por un funcionario, perdón, lo digo con mucho respeto, pero por un funcionario de poco rango, como es el caso de una directora de sumarios administrativos, porque ni siquiera lo ha hecho la ministra del Trabajo, lo ha hecho un director de sumarios administrativos. Eso es lo peligroso. El día de mañana, un asambleísta, un prefecto, un alcalde, un concejal y hasta el mismo presidente de la República pueden llegar a ser sumariados administrativamente, por ejemplo, por abandono del puesto del trabajo, y pueden ser destituidos. Golpes de Ahora, se llaman, ¿no? Claro, no, sí, eso es lo que está como en el aire y siendo cuestionado, ¿no? Definitivamente lo que hay detrás y hacia dónde puede desembocar también esto de aquí. Pero ahí hay otro punto también, doctor. Ella es vicepresidenta, pero es embajadora también, se le dio ese título. Entonces, ¿qué pasa ahí? Porque se dice se suspende a la vicepresidenta, que tiene, pero no sé, eso pudiera ser también como leído entre líneas o un recurso que ella puede utilizar, porque sus funciones son de embajadora, prácticamente. A ver, ¿yo qué haría ahí de la defensa de la señora Abad? Yo habría pedido primero que se aclare el acto de sanción, porque yo he leído lo mismo que usted ha leído. Cuando yo vi la resolución,
Al final, en la parte, valga la redundancia, en la parte resolutiva se dice que se la suspende en su condición de vicepresidente de la República, ¿no? Porque claro, el gobierno aquí, en un principio, lo que nos quiso vender era la idea de que la señora Abad, claro, es vicepresidente de la República, pero tiene esta suerte de doble condición, porque se la designó embajadora de Ecuador en Israel. ¿Y qué es lo que sostuvo la ministra Núñez en su momento? Que una eventual sanción en el sumario administrativo jamás, ojo, recojo las palabras de la ministra, jamás iba a irse en contra de la vicepresidente, porque se supone que en el ministerio había claridad de que un sumario no puede sancionar a un funcionario electo por voto popular. Eso dijo la ministra en varias entrevistas. Hoy se contradice con lo que finalmente termina resolviéndose. Entonces, claro, lo que ella dijo es no, lo que nosotros vamos a hacer es, eventualmente, si es que amerita, le vamos a sancionar como embajadora de Ecuador en Israel, pero ella seguirá siendo vicepresidente de la República, claro. Luego me imagino que se habrán dado cuenta del error en el que estaba cayendo la ministra del Trabajo, porque claro, cuando yo escuché eso dije, bueno, entonces el sumario administrativo no tiene ningún sentido, porque si usted lo que me dice es que le va a sancionar como embajadora, bueno, la podrá destituir, la podrá suspender como embajadora, pero sigue siendo vicepresidente de la República y por lo tanto, si es que Noboa se acoge a la licencia sin sueldo en época de campaña, la señora que no ha sido suspendida, sancionada, destituida como vicepresidente, asumirá el cargo como manda la Constitución. Como se dan cuenta de ese error, al final terminan suspendiéndola derechamente como vicepresidente de la República. Así que ya esta distinción de embajador a vicepresidente no sirve. Por eso yo creo que antes de haberse planteado esta acción de protección, personalmente, si yo fuese parte del equipo de defensa de la señora Abad, que no lo soy, yo le habría aconsejado primero pedir una aclaratoria a ese acto, cuando no interponer un recurso de apelación en vía administrativa, para que al menos esto se corrija, ¿no? Y se diga, bueno, vea, yo soy funcionaria de elección popular, no me puede suspender, no me puede destituir, no tiene la competencia constitucional y legal para hacerlo, y por lo tanto aclare al menos la condición en la cual yo he sido sometida al sumario, si es que es como embajadora o si es que es como vicepresidente. Al menos eso. ¿Por qué? Eso hubiese sido fundamental. Porque con eso al menos hubiésemos logrado tener claridad de hacia dónde apuntaba la resolución. Ahora, bueno, el tema ya pasa a discusión en vía judicial y hay que estar expectantes a ver cómo se resuelve este caso en los próximos días. Pero lo que tenemos hoy en claro es que ella está suspendida como vicepresidente de la República. Esa es la realidad, eso es lo que dice expresamente el acto, y eso es lo que finalmente se tiene que cumplir mientras no hay una decisión judicial en contra. Yo no comparto, con esto concluyo, esto de que sostienen muchos políticos. He escuchado mucho en las bancadas de la Asamblea, incluso algunos colegas juristas que dicen, no, es que el acto es nulo, pues, el acto viola derechos, es un acto inmotivado. Sí, señor, pero esto de decir que como el acto es nulo, yo no lo acato, es la ley de la selva. Pues yo también el día de mañana puedo decir, esa sentencia es nula, esa sentencia es irregular, entonces le aconsejo a un cliente no cumplirla. No, el acto es todo lo irregular del mundo, pero las opiniones de juristas, de colegas, de políticos no invalidan actos. Lo que importa es lo que resuelve un juez. Y mientras no hay una sentencia judicial en contra, vea, nos guste o no, se tiene que cumplir. Y por eso el nombramiento de la señora Moya, desde mi punto de vista, el nombramiento de ella como vicepresidenta encargada no adolece de vicios de inconstitucionalidad. El presidente ha hecho en eso lo que la Constitución le autoriza a hacer. No, y era importante tener este análisis, como usted dice, en los próximos días veremos qué pasa con este tema que incluso ha causado impacto, no solamente dentro, sino fuera del país. Así que gracias, doctor Quintana, por habernos acompañado esta mañana. Un abrazo, Liz. Buenos días. Otro para usted, que tenga un buen día, doctor Ismael Quintana, analizando la suspensión por 150 días de la vicepresidenta Verónica Abad. Luis, continuamos con más. Mi querida Liz, son exactamente las 9:11 de la mañana y yo quiero llegar a ustedes para recordarles, amigos, una muy buena recomendación. Telconet Latam nos dice, el momento de evolucionar es ahora. Correcto, el futuro es de los que saben adaptarse a los cambios. Y es por eso que Telconet Latam te brinda soluciones tecnológicas basadas en la innovación que representa la inteligencia artificial. Visítalos en www.telconet.es
o contáctate a ventas@telconet.es. No dejes pasar un día más. Conéctate a la inteligencia artificial y todos sus beneficios. Telconet Latam es la palabra. Nos vamos a hacer una pequeña pausa para regresar con más aquí en WQ Noticias Nacionales.